Podemos tener muchas dudas al momento de elegir una carrera. Escuchemos el consejo del maestro Adrián Chávez, cómo elegir una carrera. Muchas gracias por la invitación a Covach. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre el tema de cómo elegir una carrera, un tema muy importante para los jóvenes en esta época de bachillerato y más cuando se acerca pues este último año, ¿no?, en donde se definen muchas cosas. Y es por donde quiero empezar. Vamos a ver el tema sobre todas estas cosas que definimos para nuestro futuro. La elección de carrera es algo muy importante porque impacta de muchas formas lo que estudiamos, pero también definimos otras cosas en nuestras vidas, ¿no? Se confirman, por ejemplo, las amistades o se cambian las amistades, cambios en nuestras familias también, por ejemplo, si muchos alumnos se van de su ciudad o su lugar de origen para estudiar en otro lugar, o a veces cambios de carrera también que se dan y requiere como que los jóvenes se adapten a las nuevas circunstancias. Entonces, la adolescencia y la juventud en esta etapa del bachillerato define cambios que van a repercutir en el futuro. En cuanto a la decisión de carrera, hay varios factores que afectan de manera importante la forma en cómo elegimos una carrera o la carrera en sí que elegimos. Es muy común que a veces titubeamos o no estamos seguros. Hay jóvenes que están muy seguros de lo que quieren y lo han dicho desde antes, ¿no? Desde que son niños tienen esta tendencia por ciertas actividades que pueden ser mecánicas, que pueden ser de tipo laboratorio o biológicas, ¿no? Por ejemplo, químicos biólogos, medicina, biología, ecología, etcétera, ¿no? El gusto también por animales, por ejemplo, y tienden a buscar la carrera de veterinario o ingeniero zootecnista, etcétera, ¿no? En general, podemos tener como esa inclinación. Y ese es el primer factor que siempre promuevo o busco que los adolescentes y jóvenes busquen. ¿Qué les gusta hacer? Ese gusto es esas cosas que nos gusta realizar. Trabajar con herramientas, por ejemplo, en el área de ingenierías. Trabajar o buscar las cosas científicas, por ejemplo, en física, en matemáticas, en otro tipo de ciencias. O, por ejemplo, el área biológicas, ¿no? Que es muy amplio, pero al fin de cuentas es un primer acercamiento. O el área de las sociales, ¿no? También, trabajo social, derecho, psicología, comunicación y otras. Este primer paso es muy importante porque nos ayuda a descubrir qué es lo que nos gusta y es algo que lo que tenemos que pensar siempre. Así que vayan viendo qué es eso que les mueve sobre lo que te gusta hacer, en qué te gusta involucrarte. Si acaso hay dudas o titubean, traten de involucrarse en algunas cosas para experimentar, por ejemplo, en el área biológicas, a lo mejor hacer algún tipo de experimento en el salón, en clase, extra clase también. Los que tengan inquietud por la medicina, a lo mejor buscar la manera de involucrarse en alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, hay quienes buscan integrarse a Cruz Roja o hacer cierta labor que tiene que ver con el trabajo con personas en el ámbito de la salud. En el área social también, integrarse a grupos, a lo mejor grupos de jóvenes o labor social para ir experimentando esas habilidades que tienen que ver con trabajar con la gente, etcétera. Eso es una forma de descubrir lo que nos gusta. Después pues vienen otros factores. Esto que les decía de experimentar como por ámbitos lo que nos gusta es algo importante, ¿no? También, por ejemplo, ver si te gusta, por ejemplo, trabajar en una oficina, trabajar con números y empezamos a hacer combinaciones. Vamos a imaginarnos esas cosas. Trabajar en una oficina con números. Luego nos vamos a un perfil de contador, por ejemplo, ¿no? Contador, administración. Si te gusta trabajar en una oficina, pero con personas, a lo mejor tiene que ver con otro tipo de perfiles. Si te gustan las leyes, por ejemplo, es algo como mucho más claro también. Si te gusta trabajar al aire libre y empiezas a hacer combinaciones, aire libre, herramientas, ¿no? Por ejemplo, pensamos en ingeniería civil o en alguna de las ingenierías. O aire libre, pero plantas. Y entonces también nos va dando un perfil. Eso es un primer acercamiento, obviamente, trabajar con ámbitos, áreas y tipo de actividades, ¿no?
lo que les decía, laboratorios, aire libre, oficinas, talleres, etcétera. Y luego el tipo de actividad, plantas, animales, o investigar, o trabajar con ciertas herramientas o con números, o la computadora o los software les inquieta, les gusta y saben hacerlo. Y eso es otra de las cosas que vamos investigando, cómo elegimos, que juega un papel importante en cómo elegimos la carrera. Después vienen también otro tipo de ámbitos que tienen que ver con la influencia de la familia. Muchos jóvenes también tienden a desarrollar gustos por lo que ven alrededor, sobre todo en la familia. Por ejemplo, a veces buscan ser maestros, buscan ser médicos o buscan ser abogados porque papá, tío, abuelo, etcétera, tiene una gran influencia en esa decisión. Entonces, eso también es importante, no significa que está mal, significa que el gusto fue desarrollado de esa manera. Habría que ver si también, por algunas dificultades, también desarrollaron disgusto, ¿no? O sea, porque puede pasar que dado que papá, tío o alguien tiene una profesión y a lo mejor promovió o quiso desarrollar ese gusto en su hijo o hija de una manera inadecuada, le generó más disgusto que gusto, y eso a veces les genera conflicto a los adolescentes. La influencia de los amigos también, ahí hay que tener cuidado porque pues es muy común que ahora que están en la adolescencia, juventud, quieren seguir juntos en este camino de la amistad y pueden tender a elegir carreras similares o la misma carrera por continuar juntos, sea en la misma carrera o en la misma universidad, y eso desviar su atención de la elección o las razones principales para elegir una carrera. Y entonces eligen una carrera en función de la cercanía con las amistades o con la pareja. Aquí es donde entra el factor pareja también, en donde vamos a seguir juntos y arman un tipo proyecto de vida, pero son muy jóvenes para hacer un proyecto de vida juntos y pueden caer en algún tipo de error al momento de elegir la carrera. El factor económico obviamente también es importante cuando elegimos una carrera. No es que tenga una relevancia crucial, pero sí, también los jóvenes piensan qué tan posible es poder realizar un tipo de estudio o de actividad, si la carrera o los materiales o cosas implica como un gasto importante, y evalúan la situación pues familiar económica, ¿no? Y ahí es donde entra también la disponibilidad. Por ejemplo, si la carrera a lo mejor es evaluada como cara, pero además no está disponible en la ciudad en la que viven y tienen que trasladarse, entonces eso implica carrera cara, pagar una renta o pagar cosas, y eso a veces genera también conflictos en la decisión porque no quieren hacer gastar a la familia, o si tienen los recursos pues no habría tanto problema, pero también entra en juego con todos estos factores que involucra elegir la decisión final de me voy a esta universidad, me voy a esta carrera, es lo que quiero, y ya lo platican con su familia. Es muy importante esa parte que acabo de comentar, de hablar con la familia acerca de inquietudes, dudas o cosas que tengan que ver con todo esto, ¿no? Sobre lo económico, la disponibilidad, sobre trasladarse a otras ciudad, sea en el mismo estado, en otro estado, etcétera. Es muy importante que al final de cuentas también la familia participe en estas decisiones que los jóvenes están eligiendo. Así que para los jóvenes, tomen en cuenta estas recomendaciones, cuiden muy bien, partir la elección con sus gustos. Lo que les gusta es lo principal que deben considerar. Después empezar a ver como estas combinaciones de ámbitos que dijimos, aire libre, oficina, taller, herramientas, etcétera, en combinación con otros elementos importantes, y eso les va a dar una idea sobre hacia dónde se dirigen sus gustos e intereses. Y para terminar, algo también que es importante, además de los gustos, son las habilidades y conocimientos. También entra en juego para qué soy bueno. Te puede gustar algo, pero también considera si eres bueno o hábil para ese tipo de cosas.
Y esa combinación también va a ser importante, porque puede pasar que te guste mucho algo, pero que no seas tan bueno. Y eso va a implicar un mayor esfuerzo en el transcurso de la carrera, esforzarse más para lograr algo porque se les dificulta. O puede ser que no les guste tanto, digo, tampoco les disgusta, pero no les guste tanto, pero son muy hábiles, y a lo mejor eso también puede ser una forma en la que puedan orientar un poco el gusto, pero considerar que la habilidad les resulta más redituable para elegir la carrera. Entonces, esa combinación entre gusto y habilidad también considérenla para elegir la carrera. Y entonces, les decía también, para terminar o en resumen, que la familia, los amigos, la pareja tienen una influencia. En la medida en que cuiden esa influencia de manera positiva, no de manera negativa, de tal manera que esto resulte en una mala decisión o resulte en un cambio de carrera una vez, otra vez. ¿Por qué? Porque esas influencias, que debe ser menor, tuvieron mucha relevancia al momento de elegirla y terminaron a lo mejor pensando que era una mala decisión haber elegido esa carrera, y van a tener que como cambiarse de carrera un año y a veces hasta otro año si no lo hacen de una manera adecuada, siguiendo como estas recomendaciones de inicio: el gusto, la combinación de escenarios y ámbitos, 3, gusto, habilidad, y después los otros factores que, si bien no son los más relevantes, pero también hay que considerarlos. Muy bien, pues este es el tema sobre cómo elegir una carrera. Hablen con sus papás, hablen con sus profesores, hablen con un profesional cuando sea necesario, para que puedan elegir la carrera de la manera más adecuada posible y que les vaya mucho mejor en su futuro. Muchas gracias por la invitación y con gusto para apoyarlos siempre. Hasta luego.